mamá, mira, lo feliz que se ha sentido con la boda de Tete y con mi graduación. Ah, ¿lo sabe? Le encendí una velita a la Virgen del Carmen para que yo encontrara el empleo. A mí me alegra, porque es chévere que ella sienta que en eso también me ayudó. ¿Y cuándo empiezas a trabajar? Mañana mismo. Hoy tuve una entrevista con el señor y me aceptó. ¿Y cómo es tu jefe? No sé. Ya veremos. Ojalá que todo salga bien. ¿Y por qué no? ¿Seguro? Pobre mi hija, tan buena y tan dada a sus hijos. Ojalá pudiera verla siempre así como ahora, sonriente, dichosa. Ojalá que ninguno de nosotros le cause algún día un sufrimiento. Vamos a ir aprovechando mientras el señor Refrango llega. ¿Qué? Mira, no toques nada de lo que hay sobre el escritorio por ahora, ¿no? Pero es que está desordenado. Sí, pero es que hay jefes que no les gusta que le revuelvan en sus papeles. Oye, qué raro que no haya llegado, siempre llega temprano. Vamos a apurarnos, debe estar al llegar. Mira, este es un archivo que debe ser para los documentos más importantes. Tú trata, ten mucho cuidado de no extraviar las cosas. Aunque te demore, estés segura de las cosas, de cada cosa que tú hagas, ¿ok? ¿Y si me apura? Bueno, ellos siempre te están apurando, pero tú no pierdas la calma. Pero, ¿y si se enoja porque me demoro? Bueno, te vas tomando tu tiempo sin que se dé cuenta, le vas dando la vuelta. Ya te vas a ir acostumbrando. Ay, sí. Te pones nerviosa al principio, te sientes insegura, te formas un rollo. Pero si así estoy yo. Bueno, eso es natural, pero quién sabe, a lo mejor lo que te viene es peor. Tranquila. ¿Por qué? Bueno, porque, mira, tú no tienes la menor experiencia y Rosa era una persona muy capacitada, muy eficiente. Y él es lógico, él va a querer que todas las cosas funcionen igual que con ella. Además tenía añales trabajando con él, se lo sabía de memoria. Pero ay chica, ¿tú trabajas en la comisión del aliento? No, mira, yo te lo digo para que estés avisada, nada más. Pero tú tranquila, si él se impacienta, se pega a gritos, se pone furioso, tranquila, no pierdas la serenidad, ¿ok? Trataré. Oye, pero qué raro que no haya llegado. Mira, eso sí, acuérdate de estar al tanto si quiere tomar algo, si quiere tomar un trago, un café. Sí. ¿Ok? Griselda, ¿cómo es él? Bueno, él es un hombre muy inteligente, muy refinado. Sí, yo sé, pero bueno, yo quiero decir con respecto a su vida. ¿Qué? Ah, bueno, déjalo. O sea, son cosas que no me deben interesar. De todos modos, lo que yo quería preguntarte... Ay, buenos días. Buenos días. Mire, perdone, yo me tomé la libertad de pedir a la recepcionista a ver si yo podía entrar con María Victoria para hacerle algunas indicaciones. Espero que no le moleste. No, al contrario. Le agradezco que se tome el interés en asesorarla para que, bueno, empiece a desenvolverse bien desde el primer momento. Bueno, siempre tendrá que adaptarse, ¿no? Sí. Espero que lo haga pronto. Necesito ponerme al día cuanto antes en mis cosas, ¿eh? Ay, en mala hora perdí a Rosa. Ha sido un contratiempo para mí. Yo sé que no voy a encontrar ninguna como ella. Permiso. Vaya. Hasta luego. Y de mediodía, si quieres, vas para almorzar juntas, ¿ok? Chao. Suerte. Qué barbaridad, Dios. ¿Ah? ¿Quiere café, señor?
Sí, por favor, traiga. ¿Cómo le gusta? ¿Qué? ¿Negro o marrón? Marrón oscuro. Ay, ¿dónde está la cafetera? Yo no sé, búsquela por ahí. Yo nunca he hecho café, señorita. Sí, con permiso. Aló. Sí, pasa. ¿Qué tal, Gomecito? ¿Cómo te va? Ay, aquí, viejo, estrenando secretaria. ¿Sí? Bueno, es un poco quedado. No creo que me vaya a durar mucho. Ahora, con el sueldo de María Victoria, se nos nivela el presupuesto. Al fin saldremos de apuro. Mire, ¿y todavía no sabe cuánto le van a pagar? Bueno, parece que depende de cómo se desenvuelva. Pero esa muchacha es lista, tiene buena cabeza, seguro que lo hace bien. Y de secretaria en una oficinota de lujo, seguro que va a ganar mucho más que en los trabajitos esos que tenía por ahí mientras estudiaba. Qué bueno, ¿no, mamá? Nos vamos a resolver. Sale, lo que siento es que yo no haya salido con buena cabeza. Si fuera inteligente, me colocaba en un lugar bien chéverote y te podría ayudar más. No todos nacemos para lo mismo, mija. Usted también tiene habilidad para muchas cosas. Sabe coser, bordar, cocinar. Y dice un refrán que Dios también anda entre los pucheros. Bueno, mamá, yo no habrá resultado así, una lumbrera. Pero al menos voy a ser buena ama de casa como tu mamá. Eso también tiene su mérito. Ay, criar un hogar, atender un hogar, criar los hijos. ¿Se da cuenta del trabajo que da una familia? Sí, pero no lo pagan. ¿Cómo no, mi amor? Con cariño, con satisfacciones. Fíjese, ¿qué puede haber de más valor para mí que esa cartica que me dejó Tete? O ver llegar a Maribí con un diploma en la mano. Ay, por cierto, le tengo que comprar un marquito para colgarlo en la pared. No, qué va. Esas cosas no tienen precio. Esas cosas valen más que todo el oro del mundo. Sí, mami. Cónchale. ¿Cómo le irá a Maribí en su primer día de trabajo? Y ella está deseando demostrar lo que aprendió. Y yo, feliz y orgullosa de saber a mi hija en un lugar donde me la consideren y le sepan reconocer lo que vale. Ay, así no es que le dije. ¿Usted me dijo marrón oscuro? Sí, es que no sabe cómo Rosa lo hacía. Si no le gustó, démelo, yo le preparo mucho. No, déjelo. No podemos seguir con el fulano café toda la mañana. Además, dudo que usted logre hacerlo como Rosa. Ella tenía siempre la medida exacta. Dígame, ¿es rápida tomando caligrafía? Sí, señor. Bueno. Bueno, voy a dictar unas cartas. Soy muy organizado. Me resulta terrible ver tanta correspondencia acumulada. Vamos a ver si hoy podemos ponernos al día. Siéntese, por favor. Necesito un cuaderno. ¿Y bueno, no lo trajo? No, realmente no. Bueno, búsquese algo. A ver. Tome, utilice esto. Bueno, busque algo en que apoyarse. Supongo que tendrá con qué escribir, ¿no? Sí, señor. Bueno, fecha, encabezamiento, etc. Bueno, vamos a empezar por aquí. ¿Ya puso eso? Sí. Encabezamiento. Estimado amigo, acuso recibo de la información que acabo de recibir con respecto a las fechas de representación de su representado.
Y veo que con respecto a compromisos contraídos anteriormente, no podré estar en el país para septiembre 20, como lo habíamos pensado. En cuyo caso... podríamos... ¿Qué fecha dijo? Septiembre 20. En cuyo caso creo que la campaña publicitaria... Disculpe, pero ¿qué dijo antes de la fecha? ¿Cómo dice? Lo que dijo antes de la fecha. A las fechas de presentación de su representado. Es que usted iba un poco deprisa, señor. Bueno, pero usted le dijo que era rápido, ¿no? Bueno, según el tiempo que nos tomaban en la academia. Sí. Señorita Morales, yo no puedo estar dictando al tiempo que lo hacen en las academias. Bueno, con la práctica iré ganando rapidez. Sí, pero mientras tanto, imagínese. Ahora no recuerdo lo que dije, tendré que... Conteste, por favor, conteste. ¿Oficina del señor Ruiz Terán? No es necesario que diga eso, es la recepcionista. ¿Sí? Un momento, por favor. Lo llama la señorita Sandra. No estoy. Y de ahora en adelante no estoy para esa señorita, ni voy a estar, ¿sí? ¿Aló? Lo siento, pero el señor Ruiz Terán no está. ¿Cómo? Parece que se disgustó. La próxima vez me tapa el teléfono con la mano, ¿sí? Sí. Bien. Mire, le iba a pedir, archíveme estas copias de todo este material. ¿Dónde? Léalo, entérese, son cuentas pagadas. Busque dónde están los recibos de las cuentas pagadas. Ahí no, señorita, es afuera. Ay, mire, atienda. ¿Aló? Un momento, por favor. Un tal García que lo está esperando. El tal García es el vicepresidente de la empresa, dime. ¿Aló? ¿Sí? Sí, espéreme en el salón de conferencias, sí. Por supuesto, sí. Bien, gracias. Mire, revise esto. Léalo y ve a ver qué puede sacar adelante. Toma. Pero, señor Ruiz Terán, ¿cómo voy a saber qué hacer? Yo no estoy familiarizada con estos asuntos. Yo no tengo idea de lo que voy a hacer. Pero bueno, señorita, perdóneme que se lo diga. Usted es un desastre, ¿sabe? ¿Qué? Mire, francamente, como secretaria no creo que me vaya a servir, ¿sí? Pero... Lo siento. Mire, más vale que... No me despida. Antes de que usted me despida, yo me doy el lujo de renunciar. ¿Cómo dice? Le renuncio el puesto, señor Ruiz Terán. Y además le voy a decir unas cuantas verdades que usted se merece y que quizás nadie le ha dicho nunca. Señorita Morales... Usted parece que todavía cree que estamos en la época de los esclavos. Porque lo único que le falta es el látigo en la mano. Mire, yo no le puedo permitir a usted... Sí, me lo va a permitir. Yo voy a perder el empleo, pero al menos me voy a dar el lujo de desahogarme. Mire, me parece que usted se ha tomado el asunto de una forma personal. Yo sencillamente busco una secretaria. La he probado y he visto que no me conviene. No le convengo. Le falta experiencia, sí. ¿Y cómo quiere que adquiera experiencia si no es trabajando? Bueno, pero es que a este nivel un ejecutivo necesita una secretaria altamente calificada, entiéndame. Un ejecutivo como usted lo que necesita es una máquina, un robot. Señorita Morales... Me manda a hacer esto, aquello, lo otro. Como que si eso fuera a poner botones. ¿Usted cree que yo soy una computadora? Nadie puede hacer tantas cosas a la vez. Pero una persona que estaba aquí lo hacía. Ah, sí, Rosa, la pobre Rosa. No sabe cómo compadezco a esa infeliz mujer que tuvo que soportar todos los años a un hombre como usted. Soportándole sus malcriadeces, sus abusos. No, sin embargo, se enfermó. Mire, señorita, mire... Pretendía que tomara el dictado a Mellón, que atendiera el teléfono, que adivinara para cuál señorita usted no quería estar. Mire, yo creo... Que conociera dónde está cada archivo, que contestara toda la correspondencia, todo eso el primer día, sin saber uno siquiera dónde está parada todavía. Bueno, usted no pudo hacerlo, lo siento, eso es todo, lo siento. Sí, qué fácil es decir fríamente lo siento. Mire, yo lo siento, sinceramente, aunque usted no me lo crea, lo siento. No se lo creo. Para usted es muy simple. Busca una secretaria eficiente, perfecta, como si eso se tratara de ir a comprar una máquina que se enchufa a la pared y empieza a funcionar perfectamente. Es que no se da cuenta de que yo no soy una máquina. Yo soy un ser humano, una muchacha que está comenzando y que todavía tiene mucho que aprender.
Pero usted no ha querido darme esa oportunidad. Ni ha pensado en lo mucho que yo necesitaba este empleo. Pero, señorita Morales... Ay, sí, ya sé, ya sé. Un ejecutivo tan alto, tan importante, no tiene por qué tener tolerancias con una muchacha novata. ¿Sabe una cosa? A mí me falta experiencia, pero a usted le falta humanidad, le faltan sentimientos. Y lo mío se puede adquirir, pero lo suyo no. Señorita Morales, en fin, dígame cuánto le debo para resarcir su molestia y su... Quédese con sus reales, su puesto y su mal carácter, señor Ruiz Terán. Con lo que iba a darme, cómprese unas sales biliares. Ensalada, mi amor. Voy a tener que acostumbrarme a montar el almuerzo más temprano para que esté listo todo antes de las 11:30. Es un problema eso de que tengas que comer tan temprano para llegar a tiempo a tu guardia en el hospital. Ay, mamá, no te hagas problema. Yo puedo comer por la calle, no te preocupes. ¿Qué? No, señor. Usted tiene que alimentarse muy bien. Y no hay como la comidita que hace su mamá, ¿no es verdad? Bueno, eso sí, mamá. Dios mío. Bueno, y también la esposa. Y a propósito, aprovechando la conversación, Waldo, ¿qué pasa? Caramba, mijo, ¿por qué no acabas de formalizar tus relaciones con Maribí? Pero mamá, si nosotros no llevamos relaciones. Precisamente, hijo. Lo que estoy es dándole un empujoncito para que usted termine de declarársele, ¿ah? Bueno, vieja, no hay apuro. Además, tú sabes que estoy comenzando la profesión y eso, tú sabes cómo son las cosas, mamá. Bueno, pero ¿eso qué importa? Un matrimonio no tiene que estar viendo tanto eso del asunto de la plata. Fíjese cómo empezamos su padre y yo. Lo principal es el amor. Yo lo sé, mamá, pero es mejor esperar un poco. Ir ahorrando algo. Tú sabes cómo son las cosas. Esa gente que se la pasa endeudándose, después está hasta el cuello.
Pero mi amor, si ustedes no tienen que estar haciendo ningunos grandes gastos, ustedes pueden venir a vivir aquí con nosotros. ¿Aquí? ¿Qué pasa, Waldo? ¿Dónde pueden estar mejor? Tú eres nuestro único hijo. Y Maribí, nuestra hijada. Se pueden acomodar en tu habitación. Bueno, pueden comprar un juego cuarto nuevo. ¿Qué, mijo? ¿No te gusta la idea? No sé. Waldo. Waldo, mi amor. ¿Tú estás pensando que cuando te cases te vas a ir? Mira, mamá, date cuenta, una pareja joven es mejor vivir solo, ¿tú comprendes? Así que nos vas a dejar solos. A tu padre y a mí. Ingrato. Pero bueno, mamá, vas a empezar a descargarme y todavía no sé si Maribí me va a aceptar. Claro que te vas a aceptar. Con esa pinta que tiene mi galán. No hay mujer que se le resista. Ay, mamá, por favor. Además, mijo, eso está hecho ya. ¿Tú crees? Ay, mijo, mira, desde que estaban así, la comadre y yo estábamos haciendo planes. Ese es el gran sueño para nosotras. Y ya es hora, ya los dos están hechecitos. Además, fíjate que Esther se casó antes, y eso no debe ser. A Maribí le tocaba primero. Mire, ¿y por qué Maribí tenía que casarse primero? Bueno, porque es la mayor. ¿Y eso qué tiene que ver? Ay, Dios mío, mi amor, los hombres no entienden eso, son cosas de mujeres. Mira, tú no ves que cuando no se casa primero la mayor, la gente empieza a hablar de que se está quedando, que sí, esto... Ah, pues, mamá. ¿Ya terminaste? Te falta el postre. Mira, tengo un quesillo en la cocina divino. ¿Sí? No, mamá, no, porque después engordo. Oh. Mira, ¿tú sabes lo que voy a hacer? Me voy a levantar mucho más temprano y me voy a ir a trotar un rato. No quiero subir de peso. Ay, no, mi amor, pero sí, no se te nota nada. Claro, mamá, porque tú me ves con ojos de madre. Bueno, yo me voy, mamá. Bueno, mi amor, piense muy bien lo que le he dicho, ¿sabes? Láncese, pues. ¿Quién dijo miedo? ¿Ah? En serio, mi amor. La Maribí está preparada. Y además usted no es médico de la República, ¿ah? Y ahora que consiguió un puesto tan bueno, ay, mi amor, sí, ella te puede ayudar a echar para adelante. Ramona, apiádate de mi sufrir. Ay, mija, ¿qué haces aquí tan temprano? ¿Te dan tiempo para venir a almorzar? Ay, pero ¿qué fue, mija? ¿Qué fue? No se me ponga a llorar así, caray. ¿Qué fue, mi amor? ¿Qué fue? Perdí el empleo, mamá. No puede ser. ¿Por qué? Bueno, no sé. Tal vez no me supe desenvolver. Pero es que ese señor es muy exigente. Pretendía que yo hiciera todo bien el primer día, que todo saliera perfectamente. Ah, pues. Me mandó a hacer esto, aquello, lo otro y todo a la vez. Bueno, y entonces... Ay, mamá... No serví. Ay, no, mi amor, no piense eso. Mire, todos los comienzos son difíciles. No se me caiga, ¿eh? Usted va a salir adelante. Usted verá que sí puede. Usted estudió, mi hija. Ay, mi hijo, lo de hoy fue solo un tropezón. Los primeros pasos siempre son inseguros. Es como cuando un muchachito arranca a caminar, todavía no sabe. Pero el empleo lo perdí. Bueno, ya verás, se le aparece otra oportunidad con otro hombre más consecuente, más tolerante, más comprensivo. Si solo hubiera sido más paciente, mamá. Si me hubiera dado más tiempo. Da. Sé que se hacen la clínica, ¿ves? Usted sabe que no me gusta ver esos lindos ojos enrojecidos. A mal tiempo, buena cara, mija. Después de la noche siempre amanece. Viene la luz,
los pajaritos cantan, las penas se olvidan. Hay que estar alegre, mija. A ver, ¡ja! Una sonrisita para su vieja. Ah, no. Si sigue así, me voy a poner brava yo también. Parece mentira, mija. Usted tan fuerte, ¿cómo le ha pegado tanto esto? Necesito el empleo, mamá. Tú lo sabes. Ahora nos contamos con lo que daba Tete. Ah, ya pues, bueno. Ya Dios proveerá. Usted sabe bien que él aprieta, pero no ahorca. Tranquila, mi amor, tranquila. Es que además... Usted se había hecho ilusiones, ¿verdad, mi amor? Mamá, ¿cómo duele el primer fracaso? Sí. Me había hecho ilusión. Fíjate, yo que soy tan poco novelera me había entusiasmado al verme ahí en esos troncos de oficina. O sea, afianzándome en mi profesión, haciéndome más competente cada día. Y que mi jefe me necesitara, mamá. Que me sintiera útil, que yo le fuera indispensable. Bueno, no pudo ser. Tal vez es que empecé muy arriba. Era mucho para mí. Estaba demasiado alto. Eso es precisamente lo que tenemos que conseguir. Que la gente... Oye, ¿tú me estás escuchando? ¿Perdón? ¿Dime? ¿Pero qué te pasa? Estás como en otro mundo. Ah, no es eso, es... ¿Qué me estabas diciendo? Ah, eso del lema, del eslogan. ¿Tú te acuerdas de ese hombre si camina? Bueno, eso fue lo que impulsó a Carlos Andrés Pérez, ¿te acuerdas? La imagen de él, la promoción de él caminando. Bueno, eso fue lo que motivó al pueblo. Sí, claro, sí, es justamente lo que te estaba diciendo. Necesitamos una frase popular, algo que tenga penetración, que se quede. Y sobre todo que le venga bien a tu imagen, esa imagen que te vamos a crear. Pero tú no tienes el tipo así dinámico, tú eres tan estirado, tan frío. No, espérate un momentico, porque yo soy capaz de hacer cualquier cosa con tal de conseguir lo que quiero. Sí, pero si no le viene bien a tu imagen, va a ser más difícil interpretarlo. Yo creo que a ti te viene mejor el tipo intelectual. ¿Qué tal un intelectual de izquierda? ¿Ah? Por favor. Bueno, pero dijiste que estarías dispuesto a hacer cualquier cosa con tal de lograrlo. Sí, pero se te fue la mano, ¿no? Socialismo, Rodrigo, sin caer en lo radical, digamos... verás, una posición intermedia, pero con una cierta tendencia de izquierda. Por favor, tú estás loco. ¿Cómo se te ocurre que yo, presidente de un banco, voy a jugar con la izquierda? No, ni siquiera para postularme. Por favor, ten en cuenta mi posición. Sí, es verdad. Gracias. No sé cómo se te pudo ocurrir siquiera. Discúlpame. Sí, definitivamente creo que estoy... Es que la falta de la secretaria me tiene totalmente trastornado. Bueno, pero ¿cómo? ¿No habías conseguido una que empezaba justamente hoy? Sí, pero no resultó. Bueno, pero no hablemos de eso, gracias. A propósito de lo que estábamos conversando, estuve conversando con Odalis, Rodrigo, y me tiene preocupado. Yo creo que debes acercarte a ella, tratar de orientarla. Sí, yo creo que tú deberías apoyarla y acercarte, ¿sí? Bueno, ¿ya qué viene eso? ¿Qué tiene que ver eso con nuestra conversación? Verás, es que anoche estuve conversando con ella. Me echó una descarga. Ah, sí, las ideas de Odalis. Pero esas son tonterías de pava, hombre. No, yo que tú me preocupaba, Rodrigo. Pero si eso no tiene ninguna importancia, no vale la pena. Son las rebeldías y las grandes protestas de la juventud, pero eso pasa. A todos nos pasó lo mismo, el sarampión de la juventud. Pero ella, después de los 20 años, ese matiz rosado desaparece. No. Yo creo que se lo ha tomado demasiado fuerte. Yo sé lo que te digo. Sí, ella suele tomar todas sus cosas con gran pasión. Eso se quita. Ella terminará enamorándose y casándose con cualquier muchacho de su clase. Pero tienes razón, voy a hablar con ella. No puede andar con tanta loquera siendo hija mía. Salud.
pero ese No, mira, sí es interesante, mira. Qué bien. ¿Pero y cuánto te costó? 40 bolívares. 40 bolívares. ¿Dónde lo compraste? Aquí en la élite. En la élite. Mira, ¿tú quieres que te diga una cosa? En Sabana Grande, por ahí junto al Gran Café. Bueno, ahí venden ese mismo libro a 30 bolívares. A 30, chico, porque tú no me dijiste. Ni que voy a saber yo, ni que yo fuera a mandar que Hombre, este bueno, ha estado bien bonito importado. ¿Y tú lo compraste tanto bien? lo importado. Tú sabes que yo te lo puedo conseguir. Yo lo puedo conseguir ahí más barato. Oye, mira, hablando de todo, yo quiero que tú me llames esta noche por ahí como a las 8. Bien, mi amor, ¿qué tal? Bien, chévere por aquí. ¿Qué tienen ahí? Bueno, un libro. Un libro. Sí. Yo también tengo un librito vacío, tú ahí. Agarra ese librito ahí. ¡Ese! Bien, vale, chévere. Hola, Alice. Carlos. ¿Y qué tal? Bueno, bien. Vámonos, Que tenemos que estudiar. ¿Tú no te vienes? Sí, vamos caminando. ¿Ok? Que tengo que irnos. Mira el libro que trajo Carlos. Oye, ¿no te conocía? Bueno, he estado alejado del grupo hace unos meses. He estado por otras partes. ¿Ah, sí? ¿Y dónde? No, por ahí, donde haga falta. Soy activista. Ah, bien. Oye, ¿y tú qué haces? ¿Quién eres? Oye, me da pena decírtelo, de verdad que sí. ¿Y por qué? A lo mejor me vas a decir que eres la hija de un delincuente. Mira, mejor es que tú mismo te contestes esa pregunta, porque cuando tú sepas que yo soy la hija de don Rodrigo Peñalosa Chacín, presidente de un banco y aspirante a diputado. Yo había pensado ir al salón de belleza. Quería arreglarme el pelo y hacerme un tratamiento facial. Pero estoy hecha una floja y aburrida. ¿Aburrida, señora Brenda? ¿Cómo va a ser? ¿Pero por qué te sorprende? Bueno, una persona con tanto dinero, si yo tuviera la cuarta parte de lo que usted tiene, no me aburriría nunca. Ay, ¿qué sabes tú lo que es saber tener dinero? Ojalá lo supiera. Mira, llega un momento en que no sabes qué hacer con él. Ropa, tengo el armario lleno. Joyas, bueno, ni me las pongo por miedo a que me las arranquen en la calle. Viajes, ya no tengo a dónde ir. He viajado el mundo entero. Ay, estoy hastiada de todo esto. Además, los últimos viajes los he hecho sola, sin mi marido. ¿Y eso por qué, señora Brenda? Porque él no puede acompañarme por sus obligaciones. Imagínate, un hombre tan importante, cargado de responsabilidades, de compromisos. Y tan buen mozo. Debe ser maravilloso tener un marido así. Sí, claro. Pero sería más maravilloso si pudiera disfrutarlo más. Ah, mamá. ¿Qué quieres? Necesito plata. ¿Otra vez? Pero Rodi, te vi ayer. Bueno, ¿y qué, pues? ¿Tú crees que los billetes se duermen en el bolsillo? ¿Para qué la quieres? Para comprarme una enciclopedia, mamá. ¿Tú no quieres que yo sea un hombre tan ilustrado como papá? Mira, no te pongas con tus impertinencias. Cuidado, que se te van a echar a perder las uñas. Mira, déjame tranquila, por favor, que esto lo hago para relajarme los nervios. Bueno, ok, pues, ¿me da la plata o no? Está bien, agárrala ahí en mi cartera. ¿Y dónde está tu cartera? Ahí, sobre la peinadora. Mire, ¿cuánto cogiste? No te preocupes, ahí te dejo algo. Chao, apure. Estos muchachos me tienen loca. Yo no sé qué pasa con mis hijos, que no puedo controlarlos. No puedo dominarlos. Rodi, él es el que más me preocupa. Por lo menos Odalis es la más responsable. Se aplica más. ¿Y qué le pasa con el pavo? Figúrate, no quiere estudiar, está resistido con los estudios. Bueno, póngalo a trabajar entonces, señora Brenda. Ay, no, ni estudia ni trabaja. No quiere hacer nada.
Bueno, ¿qué es eso, vale? No se me desinfle. ¿Eh? Usted no tiene problema. Aquí está su hermanito para lo que sea. Ay, vale. Yo en la tintorería estoy resuelto, ¿eh? Figúrate tú, hasta me dan propina, pues. ¿Propina? ¿Con lo que cuestan las tintorerías? Precisamente, como ahora solamente la gente de plata puede mandar su ropa a la tintorería, yo me estoy codeando con pura gente de las hay, y esa es la que afloja el billete. Los ricos no son tan desprendidos que se diga. Bueno, pero quieren mucho sus trapos. Y es que se gastan tremenda percha los condenados. Mira, yo traigo ahí en la camioneta unos trajes de caramelo, unas blusas así de encaje y de pura seda, ¿viste? Pura seda. Entonces, ¿qué hago yo? Yo le entrego con un estilo, porque tengo mi estilo, y con una sonrisa así de oreja a oreja. ¿Ah? Entonces se le conduele el alma y aflojan el billete. Y con eso, y mi sueldo, estoy resuelto. Sí, Dani, pero eso no es lo que queremos para ti. Bueno, yo sé, pero por ahora estoy ganando más o menos. Y además, la patadota que me doy yo manejando la nave esa de reparto ahí. Bueno, fíjate, a veces cuando paso cerca de aquí me da tiempo de venir, tomar mi refresco y todo. Y otra cosa, parece que le he caído en gracia a los dueños de la tintorería. La otra vez le pedí permiso para llevar a la vieja al seguro y me lo dieron y no me pusieron ningún problema. Hombre, no te preocupes, Mariví, yo estoy chévere ahí. Ay, yo sé, pero el asunto son tus estudios. Bueno, ¿qué vamos a hacer? No hay forma ni manera de conseguir cupo. Pero en cualquier momento caes en la universidad. Y en parte la tristeza que yo tengo es porque yo pensaba reunir plata para tu carrera. Bueno, vale, pero no sé, de aquí a allá veremos. Dani, tú tienes que estudiar. Y yo tengo miedo de que te entusiasmes con el sueldito ese que estás ganando en la tintorería y manejando la camioneta esa y vayas a abandonar la idea de los estudios. No, chica, no. Mira, Dani, tú sabes que ni María Teresa ni yo pudimos pagar por los estudios para obtener un título, ¿no? Y en ti está la ilusión de mamá y de nosotras tus hermanas de que tú lo logres, de que tú seas un profesional. En eso estamos todos unidos y dispuestos a sacrificarnos por ti. Yo también, vale, yo también. Pero es que yo me desespero por este tiempo que estás perdiendo. ¿Tú sabes lo que es pensar que en este momento tú podrías ya haber terminado el primer semestre? Pero bueno, hermanita, mira, como tú dices, en cualquier momento caigo en la universidad y me fajo como un loco en los libros, ya tú vas a ver. De verdad, Dani. Claro que sí, chica. Eso es lo que yo más quiero, ¿eh? Ser ingeniero químico, ese es el sueño de mi vida. Ay, Dani, cómo me gusta oírte decir eso. Bueno, yo me voy. Solo me falta hacer una entrega y listo. Okay. Esa, la blusa esa que te dije y todo eso. Y los vestidos esos, ¿cómo es que? Eso que se ponen las mujeres y caminan así todas. Ay, Dani, modelos. Ah, esa misma. Son un vacilón. Ay, hermanita, yo quisiera verte a ti con todas esas cosas puestas y todo eso. Ay, no, chico. ¿Para dónde voy a ir yo con eso? Mire, y son bien chéveres, de verdad, ¿viste? Ajá. Fíjate que son tan delicados que yo los tengo que agarrar así, ¿no? Con un cuidadito tremendo. Y vienen en bolsa de celofán para que no le entre polvito. ¿Tú te imaginas? Oye, si esa ropa se me daña, no juegue lo que me cae encima. Ya, espérate, yo. Hola. 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 ¿Qué fue lo que pasó? Figúrate, yo esperando que ir para venir a almorzar como habíamos quedado. Y espera y espera. Como vi que demorabas tanto, subió a la oficina y el recepcionista me contó. ¿Qué te dijo? Bueno, ya no estaba muy al hilo, pero oyó tu voz alterada. Vio que saliste y pasaste por ahí disparada y como no regresaste, pues... Además, le vio la cara al señor Ruiz Terán y se dio cuenta que habían tenido un malentendido. ¿Qué fue lo que pasó? Ay, nada, vale. El problema es que ese señor es muy intolerante, un impertinente es lo que es. Muy abusador es lo que es ese tipo. Mira que ponerse así con Mariví como se puso. ¿Qué se figura? No, te he equivocado. Pero si ese señor es muy decente. No, ¿qué va? Debe tener muy mal carácter. Porque Mariví estudió su secretariado y sabe hacer las cosas. ¿Cómo
va a decir que no sabe, ¿ah? Dime. Pero bueno, ¿cuál fue el malentendido? Bueno, él se puso a pedirme que hiciera esto, aquello, lo otro, y todo al mismo tiempo. Bueno, yo vi que no daba la talla y bueno, renuncié. ¿Renunciaste? Bueno, de todas maneras me iba a despedir. Bueno, antes que lo hiciera, bueno, yo renuncié. Por dignidad, aunque sea por dignidad. Me sentía herida, me sentía dolida. Y me desahogué diciéndole todo lo que quise. ¿Cómo tú vas a hacer eso? Yo no fui la que te recomendé, yo soy la que quedó mal. Ay, bueno, chica, lo siento, pero no me pude contener. Estaba nerviosa. Pero bueno, si hizo muy bien. ¿Por qué se iba a quedar callada? Dime. No. Con esa gente no hay que quedarse callado. No se puede bajar la cabeza. Todos son unos pedantes, pretenciosos. Ella hizo... Buenas tardes. ¿Aquí vive la señorita Morales? ¿Cuál de ellas? No veo motivo para que lo sea. Usted lo tiene todo en la vida para ser feliz. Sí. Éxito, dinero, juventud, salud. Todo menos esa cosa mágica que significa estar enamorado. ¿Usted no quiere a su esposa? Es que es distinto querer a estar enamorado. Pero ella es su mujer. Tú la confundiste con mi madre. Bueno, de todos modos... Sí, claro. Claro que quiero a Nora. La quiero como se puede querer a un amigo familiar. Es un afecto. No hay ilusión. No hay pasión. Nuestro matrimonio se ha convertido en una especie de rutina. Los hombres tienen esa mala costumbre de aburrirse de sus mujeres. Por favor, no lo pongas tan fácil. Eso es lo que usted ha querido decir, ¿no? Al menos eso fue lo que yo entendí. Tal vez sea cuestión de palabras. Cambiemos de rutina por hábito. Eso, mi matrimonio pues se ha convertido en un hábito. Por eso a veces surge el deseo de emociones más fuertes. Inquietudes, lo llamaría yo. Uno está tranquilo y de repente conoce a alguien. Y ese alguien lo hace a uno sentirse inquieto. Alguien que le hace a uno pensar en una serie de cosas maravillosas que no se tienen. Que se perdieron o que nunca se tuvieron. Y bueno, uno se pregunta si es justo tener que renunciar a esas cosas cuando la vida es una sola, ¿no? Y se nos va tan rápidamente. Empiezas a comprender por qué ahora no soy feliz. Bueno, supongo que alguno de los dos tendrá la culpa de que no funcione su matrimonio. No, yo no culpo a Nora. Ella es buena, ha tratado de que todo marche mejor y ha hecho lo imposible para que lo nuestro sea verdad. Aunque muchas veces me tiraniza con sus caprichos y pequeñeces. Son sus egoísmos. Pero yo no la culpo, ¿sabes? Tal vez el responsable soy yo. Y sí lo soy. Por no
por no haber podido escoger precisamente a la persona que necesitaba para que estuviera a mi lado el resto de mis días. ¿Y por qué se casó con ella? Sí, es muy difícil explicarte. No, más vale que no lo intente. Yo mismo a estas alturas tal vez no lo entendería, ¿ves? Lo que sí sé es que cualquier día voy a poner fin a esto. Creo que todavía estoy a tiempo para enamorarme y estar con una mujer que de veras me guste. ¿No te parece? Lo que me parece es que ni yo he opinado. Tú eres muy amiga de la verdad, María Victoria. Este es un asunto que no me atañe. Tal vez sí. ¿Con qué era eso? ¿Se fijan? Este hombre no piensa nada más que en su campaña política. Ay, por amor de Dios, esta noche que no hable nada de política. Bueno, pero ¿qué es lo que te molesta? El lugar es agradable y la comida está bien. Y de discusiones, Arturo. Ay, pero estamos celebrando el cumpleaños de Brenda y lo del viaje. Sobre todo eso, estoy loca por mi viaje. Al fin lo convencí. No te va a pesar, mi amor. Qué bueno, los tortolitos. Eso sí. Mi signori, ¿tienen alguna petición? ¿Hay qualcosa in speciale? Por supuesto que sí, maestro. ¿Que desean oír algo en especial? Ay, sí. La vida en rosa. Y después barrilito cervecero. ¿Te acuerdas? París, nuestra luna de miel, aquel amor. ¿Cuántos recuerdos? Fotográficas que se hicieron. Y aquí están, son los papeles que... ¿Algo más, señor Ruiz Terán? Sí. Con respecto a lo que hablamos de la investigación en la calle, pues te va a tomar solo unas horas. Yo voy a estar afuera también, así que la recepcionista queda al tanto de todas las cosas. Aquí está incluido el cuestionario. Bueno, es un polvo de lavar. Bueno, ¿y qué hago? Bueno, tocar la puerta. Solo me interesan las amas de casa. Te vas a encontrar con gente amable que te hace pasar, que te brinda café, ¿no? Pero siempre encuentras a alguien grosero que te dice que no lo fastidie, ¿no? Entonces, bueno, le sonríes y le dices que ese es tu trabajo, que te estás ganando el pan de cada día con el sudor de tu frente. Normalmente eso resulta. La cuestión es no perder el buen humor, ¿no? Y muy importante, cuidado si te abre un hombre, ¿no? Te puede agarrar y arrastrarte adentro. Y eso no me gustaría nada. A mí tampoco.
Anoche pensé en ti. ¿Por qué? Pensé en lo distinto que sería estar allí contigo. Que fueras tú la que estuviera a mi lado. ¿A dónde va? Voy a esperar afuera. No, por favor, no sabes, quisiera que te pusieras a chequear los datos de mercadeo y después me haces un informe conciso, ¿eh? Es que no tengo tiempo para leer ese mamotreto. ¿Quiere el informe máquina? No hace falta. Lo que hablamos, subraya las cifras más importantes para que me facilites el asunto. Ay, ¿ves? Mira la hora que es. Se me ha ido la mañana volando. ¿Puedes irte ya? Ay, no, que va, estoy ocupadísimo. Pero Arturo, yo pensaba que íbamos a almorzar juntos. No, va a ser imposible, Nora. Es que tengo una junta ahora mismo. Bueno, pero no será muy larga, te espero. En verdad no sé cuánto va a demorar. Ay, más vale que te vayas, ¿eh? Está bien. Anda si te están esperando, ¿eh? Sí. Mientras tanto, yo aprovecho para hacer una llamadita. Ya. Chao, permiso. ¿Desea tomar algo, señora Ruiz Terán? Café, un refresco. Gracias, no te molestes. Sigue tu trabajo. ¿Qué te parece de mi disfraz de niña Hyde? Pero si estás preciosa, amor. Ay, cuando me vi en el espejo me dieron náuseas. ¿Y por qué? ¿Cómo va a ser? Pues tanto el atuendo como la salidita de esta noche es para complacer a papá y a mamá. Aunque ellos no se lo merecen. Esa rebeldía, Dalis. ¿Por qué eres así con los que tanto te queremos? Ay, tío Arturo, contigo no es. Pero ¿cómo voy a hacerlo contigo? ¿Cuántas veces tú no me acompañabas cuando yo me sentía sola? Me sentía triste. Tú me consolabas. Tú sí me quieres. Es que usted es mi niñita bella. La que hubiera querido tener. ¿Sabes? La mayoría de los hombres quieren tener hijos varones. Pero yo no. Yo soñaba con una muchachita engañadora, querendona, que se me sentara en las piernas y acariciar la barba. Y se me acurrucara en los brazos, así, como tuviera sueño. Ay, las veces que me dormías así. Me llevabas cargada al cuarto, me acostabas, me arropabas y me dabas la bendición. Bueno, como no tuve hijo, me tuve que apropiar un poquitico de ti. Ay, eras mi hijita bella. Fíjate que yo te veía a ti más como padre que mi propio papá. Ah, no, eso no. Claro que sí, tío. Tú sabes, papá con sus viajes, con su trabajo. A veces él llegaba a la casa y yo me le acercaba, ¿no? Entonces, pues él me apartaba porque yo le molestaba. Él siempre nunca tuvo tiempo para mí. En cambio tú, tío, tú sí. Tú siempre me acompañabas a salir, a pasear. ¿Qué hacías? También me ayudabas a pintar aquellas casitas con los caminitos. Me leías cuentos y me dabas un besito en las heriditas. Bueno, ay, ya la niña se me hizo mujer. Y las heridas ahora son grandes y no se curan con un besito. Ahí está tu compañero, Dalis. Está bajando del carro. Pero qué linda estás, mi amor. ¿Ves?
Es lo que yo te digo, mi amor, lo distinta que luces con esa ropa. Menos mal que por lo menos se vistió adecuadamente. Bueno, a petición de la familia, pues soy una acompañante adecuada para el joven adecuado. Ya soy pedante. El señor Ildefonso González Negretti, mi amor. Dios mío, qué nombre. Hazlo pasar, Emelina, por favor. Sí, señora. Permiso. Cuidado cómo te comportas, ¿ah? Ay, trataré de tener paciencia y poder soportarlo, papá. Buenas noches. Ah, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Familia? Gracias. ¿Tu padre? Muy bien, gracias. Todos bien. Déjame presentarte a mi esposa, Encantada. mi cuñada, González. Placer. ¿Cómo está? su esposo. Hola. Mucho gusto. ¿Cómo está? González. Y esta es mi hija Odalis. Sí, a ella la conozco de vista. En el club, por cierto. Sí, yo también lo he visto. ¿Quieres tomar un trago? No, señor. Gracias. Bueno, vámonos pues. Chao. Chao. Adiós, mi amor. Buenas noches. Chao, tío. Buenas noches. Chao, tío. Que Chao. se diviertan. Gracias. Qué muchacho tan encantador. Muy caballeroso, muy correcto. Me gusta cuando usted es un hombre así. Ay, sí. Si Odalis se enamorara de él. Bueno, vamos para la terraza. Venga. No, ya vamos. Permiso. ¿Cuándo me entregas lo de la campaña, Arturo? Sí, yo estoy en eso. No hay ningún apuro. No, ¿vale? pero es que yo estoy ansioso por ver cómo lo estás enfocando. ¿Y por qué no lo has hecho todavía? Bueno, es que no he podido concentrarme. Me siento un poco disperso. ¿Ves? ¿Y eso? ¿Tú te han organizado? La organización mental se va al diablo cuando uno tiene otras ideas dándole vueltas en la cabeza. Rodrigo, me gusta María Victoria. Me gusta endiabladamente, ¿sabes? Y no sé si despedirla o hacerla mi amante. Me gusta María Victoria. No sé si despedirla o hacerla mi amante. Tú dijiste que no te gustaba mezclar tus asuntos amorosos con el trabajo, Arturo. Sí. Sí. Siempre he tenido mis cosas por fuera. Cosas intrascendentes. Pero tú sabes que en mi medio se presentan muchas oportunidades, modelos, mujeres de negocios muy liberadas, que son dueñas de su vida, pero las saben vivir. Nada serio. Nada que me comprometan, ni nada. Simplemente es cuestión de pasar un momento agradable. Nada de invertir, ni nada de arriesgar algo emocional. Y también demasiado barato, ¿no crees? Bueno, sí. Pero precisamente yo le concedo mayor valor del que tiene. Esa es la ventaja, Rodrigo. Sí, es como una naranja a la que le sacas el jugo y botas el bagazo. Tú sí que eres tremendo, Arturo, ¿no? Siempre pensando en eso. No, tampoco me pongas como un aberrado sexual, ¿no? Tú sabes muy bien el tiempo y la devoción que le dedico a mi trabajo. En realidad la agencia es mi compensación. Porque, bueno, me gusta lo que hago. Yo creo que nací para ser publicista. Pero ciertamente yo no puedo prescindir del sexo como lo haces tú. No, yo lo he sublimado. Tengo otras metas. Y por supuesto no pienses que mi posición es el banco, ¿no? Mis sueños, mis ambiciones están en la política. O sea, la política es algo distinto, es como un puente tendido hacia las alturas. Bueno,
Ya te advertí, Rodrigo, te has envuelto demasiado en eso y estás descuidando el matrimonio. No. Mis relaciones maritales con Brenda están en lo normal. Sí, pero no todo lo normal que ella quisiera. Arturo, es que yo tengo otras cosas más importantes en la vida. Más importante que hacer el amor todos los días con mi mujer. Además, después de 20 años de casados... Sí. Surge el tedio, ¿verdad? No, tampoco es eso. A mí Brenda me gusta y yo la quiero. Solo que yo no me desgasto en aventuras extramatrimoniales. No, chico, lo que pasa es que, no sé, la mayor parte del tiempo llego tarde, estoy cansado y tengo mis preocupaciones. Tengo la mente puesta en otras cosas. Y en lo que menos pienso es en ponerle a hacer amapuches a mi mujer. Pues, ten cuidado. Mira que una mujer abandonada es peligrosa. Ah, bueno. Cachicamo diciéndole a Morrocoy conchudo. ¿Y tú? ¿Qué hay con Nora? No. Yo, pues, cumplo con mis deberes maritales fielmente. ¿Cumples? No, sí. Así sin mucha alaraca, ¿eh? Pero además, Brenda no está en el mismo caso. Nora le lleva unos cuantos años, ¿no? Y en ese aspecto es más pasiva. Brenda está en esa edad peligrosa donde dicen que una mujer se vuelve más erótica. Pues yo te confieso que no estoy para esas fantasías. Imagínate, con mi trabajo y en plena campaña. Pero es que me saca de quicio que precisamente ahora se le ocurra hacer este bendito viaje. Yo voy a estar por allá preocupado pensando en lo que está ocurriendo aquí. Bueno, imagínate, ya estoy preocupado de volver. Disfrútalo. Ya que te vas, disfrútalo y dale plenamente a ella esos días. Vuelve a ser para Brenda el amante fogoso de los primeros años. Oye, ¿y la edad? ¿Dónde la dejas? No, déjate de tonterías, ¿eh? Tú todavía estás en la pelea. Tú sí que eres gallo, Así que estás dispuesto a llevarte por delante a tu secretaria. No es que lo esté pensando, ni es un plan en frío. No es nada de eso, ni cosa por el estilo, ¿no? Es... Realmente yo preferiría que no pasara. El problema es que... Bueno, cuando estamos solos, me dejo arrastrar por esa cosa inquietante, esa intimidad. Es una muchacha joven y bella. Y sobre todo el saber que nunca ha estado con un hombre. No, eso es lo que yo no le creería. Tú sabes que todas las mujeres dicen lo mismo. Bueno, tal vez pueda aclarar tus dudas al respecto. Bueno, tú eres mucho más ducho que yo en estas cosas, pero ten cuidado, ¿eh? Porque si resulta cierto, te puedes meter en un lío. Ya no sería uno de esos bochinchitos a los que estás acostumbrado, ¿no? Un romance con una señorita. Te vas a enrollar. Sí, yo lo sé.
Yo estoy claro en eso. Por lo mismo, tal vez aproveche cualquier oportunidad que me dé. Bueno, la despido. Me parece que eso es lo más prudente. Pero no quisiera hacerlo, ¿sabes? Es que no me nace. ¿Te encaprichaste con ella? No. Aparte de eso, es que, no sé, le veo tanto esfuerzo por tratar de ser útil, de hacerse útil a ella misma. Ha puesto tanto empeño en desenvolverse bien en su trabajo que, no sé, me daría mucha pena causarle esa frustración. Pero qué mezcla de tipo eres tú. Por un lado levantarla como mujer y por otro lado te da pena despedirla como empleado. Sí. Cada hombre es un poco diablo y un poco ángel. Depende de las circunstancias. Y de la hembra que tengas a tu lado. Sí. Sí, tienes razón. En María Victoria coinciden las dos cosas. El deseo de ayudarla y la tentación. Sí, por eso pienso que en definitiva la voy a alejar de mí. Son dos buenos motivos para conservarla a mi lado. Ay, si Nora te oye. Bueno, a ella le he dado mi vida. Pero como mujer no me compensa. Y yo no soy un hombre frío como tú. Yo necesito vibrar, Rodrigo. Necesito pasión. Y Nora ya no me la despierta. No soy un hombre feliz. ¿No me citaste para decirme los puntos de la campaña? Mira, Arturo, la verdad es que no tengo cabeza. Con lo que pasó anoche estoy aturdido, no puedo pensar en nada. Pero qué muchacha esa. Bueno, por algo lo haría. ¿Y ya te explicó? No, nada. Y por lo que hubiera sido, no tiene justificación. Ahora lo que tengo que hacer es tratar de evitar que este asunto salga a los periódicos. Tú sabes, los chismes políticos. Ahora resulta que los periodistas políticos nos tratan como si fuéramos de la farándula, tú sabes, nos sacan los trapitos al sol y tal. Bueno, es que en el campo político tú también eres una estrella. Que no te gusta el brillo. Pero no te quejes. Ese es el precio. Lo de Odalis no tiene nombre. No sé cómo voy a salir de esto. Bueno, yo me voy, ¿sí? Porque estoy perdiendo la mañana. Si tienes alguna cuestión que comunicarme, me llamas. ¿Está bien? Perdón, permiso. Traigo esto para el señor Peñalosa. Permiso. Oye, ¿tú no eres el hermano de María Victoria? Sí. Pues yo soy el jefe de ella. Mucho gusto. Yo le quería dar las gracias. No. Bueno, entrégale tú mismo eso a Peñalosa. Hasta luego. Quiero hablar con esa persona, Cira. Bueno, pero insiste. Son periodistas y los periodistas están siempre ocupados. Sí, es urgente. Rodrigo, preferí venir a buscarte. Sí. Insiste hasta que te conteste. ¿De qué hablas tú? Del viaje, mi amor. Pero tenemos justo el tiempo para llegar al aeropuerto. Como saliste así de la casa, pues yo preferí meter las maletas en el carro y pasar a recogerte. ¿Podrías pedirle a alguien de la oficina que nos lleve? Olvídate. No hay viaje. ¿Qué? Que no hay viaje, Brenda. No vamos a ir a ninguna parte. Sí, lo pasé a máquina. Como usted me dijo que lo necesitaba con urgencia. Magnífico. Ya con esto se pueden redactar los textos y lanzar la promoción. ¿Y qué tal te fue en la calle?
Bueno, me pasó lo que usted me dijo. En 2 o 3 casas me echaron la puerta encima. Y en otra me mandaron muy lejos, a la porra. Uy. Rama, lamento haberte expuesto a esas cosas, María Victoria. No se preocupe. Solo fueron 2 o 3. El resto de las personas me trataron muy bien. Fueron muy amables, cooperativas. Además, la experiencia fue muy interesante. Me gustó hacerlo. Bueno, me alegro de poder contar con tu ayuda para estos casos muy especiales. Oye, ¿qué te parece si almorzamos juntos y discutimos estos elementos y así vamos adelantando? ¿Te parece? Muy bien, como usted quiera. Ok, ya nos vamos. Aló, ¿Inés? Sí, soy yo. Por favor, hazme el favor de avisarle a la señora que no voy a ir a almorzar. Ah, ¿está allí? Ok, sí, pásame la pongo. Sí. Aló, hola. ¿Cómo estás? Sí, mira, Nora, tengo mucho trabajo. Verás, voy a comer algo rápido por aquí. No me da tiempo de ir. No, con nadie. No, yo solo.